Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34. Y la palabra del Señor nos dice así: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Con ese pensamiento vamos a doblar nuestras rodillas a buscar a Dios en oración. Bondadoso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, en esta hermosa mañana te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tus muchas bendiciones. Te damos gracias porque todavía tenemos la oportunidad de podernos reunir. Y, Señor, que esta mañana sea una mañana de bendición. Que el mensaje que se va a exponer hoy, que toque nuestros corazones y que, Señor, el hermano Oscar que lo va a exponer, que tu Santo Espíritu hable a través de él. Las bendiciones las pedimos no porque las merezcamos, mas en el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cuántos están contentos de estar en casa de oración? Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, ayer estaba estudiando la palabra de Dios y el tema también que esta mañana estoy con la ayuda de Dios predicando y el enemigo siempre está como atento a ver lo que uno hace, ¿me entiendes? Y interrumpirlo, ¿me entiendes? En las cosas que le agradan a Dios. ¿Y qué pasó? Mis lentes normales no funcionan para leer, ¿cómo se llama? Para leer, ¿me entiendes? Porque ya están un poco bastante viejos. Entonces, mi hijo compró unos lentes del Amazon que están graduados, por decirlo así, 4, 5, 6, ¿me entiendes? Entonces, él me dio el número 5, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo me puse los lentes para estudiar el tema, ¿qué pasó? Me los puse como normalmente se los pone una persona, ¿entiendes? Y se me quedaron. Dije, bueno, ¿qué está pasando? Este es el enemigo que no quiere, ¿cómo se llama? Que yo estudie este mensaje, digo. Pero con la ayuda de Dios, pues encontré otros que casi me ayudan, por decirlo así, a leer. Y aquí estoy porque Dios, como se llama, ha permitido de que Él, a través de su Espíritu, traiga este mensaje. El mensaje está relacionado con los hechos de los apóstoles. Como ustedes lo saben, en ese tiempo existía había muchos problemas entre una religión y otra. Entonces, los hechos de los apóstoles nos hablan de estos acontecimientos. Y dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban al Señor Jesús: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Como podemos notar en Hechos número 6, todavía los apóstoles, o sea, los discípulos estaban confundidos todavía, no habían, ¿cómo se llama? No habían percibido bien el mensaje, ¿me entiendes? Entonces le preguntaron a Jesús cuándo iba a restaurar, ¿cómo se llama?, su reino. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.
Como podemos notar, el título de este sermón nos da un inicio a entender cuál es la razón de él. Y dice, Dios no hace acepción de personas. Entonces, podemos notar de que los capítulos siguientes tienen una descripción, por decirlo así, a lo que está aconteciendo en ese momento. Después de haber dicho estas cosas, Jesús fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Como lo vimos en su momento, estos primeros versículos del libro, como dije anteriormente, son como una diapositiva introductoria de lo que Lucas nos brinda, un pasaje inicial de lo que relata a lo largo de este precioso libro de Hechos. Y para los que han estado siguiendo de cerca esta serie, podemos notar que Lucas nos narra los acontecimientos pendientes que evidencian el cumplimiento de estas palabras de Jesús. Por lo menos ya hemos visto algunas de estas cosas. Por ejemplo, hemos visto en el cumplimiento de los apóstoles recibiendo el Espíritu Santo. El poder y la obra del Espíritu Santo a través de ellos, dando testimonio de que Jesucristo es el Mesías. Así como también hemos visto la obra y el poder del Espíritu Santo en todos aquellos que se han convertido de cristianismo como resultado de la predicación de los apóstoles. Aquí podemos notar en estos capítulos, en este capítulo y estos versículos, cuál es el mensaje de que está tratando, cómo se llama el autor de este libro, a entender la razón, por qué, cómo se llama, la razón por la cual se está narrando esta historia. El cumplimiento de los apóstoles recibiendo el Espíritu Santo, el poder y la obra del Espíritu Santo a través de los santos, dando testimonio de que Jesucristo es el Mesías, así como también hemos visto la obra y el poder del Espíritu Santo a todos aquellos que se han convertido al cristianismo como resultado de la predicación de los apóstoles. Pero lo cierto es que aquellos apóstoles y discípulos que fueron comisionados por el Señor directamente para ser sus testigos han estado concentrados en su programación del Evangelio únicamente a los judíos. Como podemos ver, el mensaje en ese tiempo solamente estaba dado a los judíos y no a los gentiles. Ahora bien, en los pasajes que acabamos de leer, debemos observar varias cosas para iniciar. En primer lugar, Lucas está cambiando de personaje en un relato histórico. Ya no nos está hablando de Pablo, sino de Pedro y su ministerio. Del ministerio de Pedro nos presenta las siguientes escenas. Por ejemplo, Pedro en Lidia y Job, visitando a los creyentes en un ministerio generalmente dirigido solo a los judíos. Podemos ver que en ese tiempo todavía existía ese prejuicio de que el evangelio no podía ser, como se llama, predicado a otra clase de personas, y ese es el objetivo de este mensaje. El poder y la obra del Espíritu Santo a través de ellos dando testimonio de que Jesucristo es el Mesías. Ya anteriormente lo había dicho. El segundo, del ministerio de Pedro nos presenta las siguientes escenas. Como podemos ver, Pedro en Lidia y Job visitando a los creyentes en un ministerio que era diferente y dirigido solo a los judíos.
Pedro enviado por Dios a Cesarea. Podemos ver cómo se llama que hay un cambio de lugar. Convencido por Dios que la salvación también es a los gentiles. Pedro criticado en Jerusalén. En Hechos 11:1-16 podemos ver que Pedro es criticado porque él está, como se llama, dirigiendo su mensaje a otras personas, no solamente a los judíos. Y es por eso de que él es criticado, porque el mensaje Pedro lo está cambiando de por decirlo así, un grupo étnico a otro grupo étnico, por decirlo así, de los judíos a los gentiles. Hermanos, estos acontecimientos serán como una llave que abrirá la puerta para la programación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Pedro en Lidia y Job, visitando a los creyentes en un ministerio itinerante, pero nacionalista. ¿Qué significa esto? De que Pedro está predicando a un cierto grupo de personas y a un cierto grupo de personas, o sea, a los judíos. Y aquí podemos ver desde que Pedro cambia su manera de pensar, y dice en Hechos 9:32, Eneas, un hombre de una situación deplorable. ¿Qué significa deplorable? ¿Alguien me puede decir aquí como abandonado, alguien despreciado mediante de la sociedad, sin ningún valor, ¿me entiendes? Entonces podemos ver, ¿me entiendes?, de que como nuestro tema nos da a entender que no hay accesión de personas. Dice que Eneas pues se encontraba paralítico desde hace 8 años, pero que recibe una extraordinaria sanidad de parte del Señor, luego de la declaración de Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Como podemos notar, Jesús no hace diferencia, no importa qué clase de persona, Él le lleve su mensaje o lo sane. Lo importante es de que entendamos de que Jesús no tiene, ¿cómo se llama?, no hace ninguna diferencia de personas. Aquí podemos ver otro ejemplo: Tabita o Dorcas. ¿Quién era Tabita? Que servía a Jesús y también a su comunidad. Una discípula que había fallecido, pero vuelve a vivir en un milagro semejante al narrado en Marcos 5:41. Cuando Pedro, luego de haberse arrodillado a orar, le pide que se levante. Aquí podemos ver otro ejemplo casi similar: Simón el curtidor. ¿Sabe alguien qué es curtidor? Aquí, ¿sabe alguien? Ok, un trabajador de la piel de cuero. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Desde que cuando alguien tenía una clase de trabajo de esa manera, pues era, la sociedad no lo miraba ahí, porque sabemos de que ese trabajo pues produce mal olor, no cualquier persona lo hace, porque es bastante delicado, por decirlo así, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, y también tiene que ser muy fuerte la persona para poder realizar el trabajo. Y nos dice que este hombre laboraba como curtidor, es decir, convirtiendo la piel, como dijo la hermana, de animales en cuero. Cabe resaltar que esta era una labor que generaba distanciamiento de los judíos, debido a que en su trabajo tenía que tener contacto con animales muertos. Es en casa de este hombre donde Pedro se queda por muchos días. Podemos notar desde que Pedro no tenía su permiso, lo que importaba era de que el Evangelio
fuera predicado en cualquier lugar y a cualquier persona. Y a cualquier persona. Dice, dice los lugares. Lida era una ciudad que se encontraba a unos 37 kilómetros al noroeste de Jerusalén, de camino hacia Job. Job, ubicada a la altura de Sarón, sirve como el puerto marítimo de Jerusalén a 56 kilómetros de distancia. ¿Qué significa esto? De que la predicación de Pedro no era en un solo lugar, ya se había movido de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque esa era la misión que Dios le había dado. ¿Qué tienen de común y particular estas personas y estos lugares? Como mencioné anteriormente, eran judíos y vivían en la región de Judea. Dice, el ministerio de Pedro. En cuanto al ministerio de Pedro, en este relato podemos observar varias características que debemos resaltar. Anteriormente había mencionado de que Pedro no solamente llevaba su mensaje por un determinado lugar, y aquí habla de que su ministerio era itinerante, es decir, Pedro no ministraba en un lugar fijo por mucho tiempo, sino que viajaba de un lugar a otro. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Bueno, como hemos notado, el mensaje de esta mañana, lo que nos quiere dar a entender es que Dios no ha dado. No importa tu condición, no importa mi condición, hasta qué extremo haya caído el pecado, Dios es amor y Él hace, ¿me entiendes? Con su captura, ¿me entiendes? Para que ellos vuelvan a Jesús, ¿me entiendes? A través de su palabra, ¿me entiendes? Eso lo podemos ver en el versículo 9:34, el versículo 9:34 y Hechos 9:40. Pero Pedro les pidió a todos que salieran. Aquí está hablando, ¿cómo se llama? De Tabita, en el 9:40. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Está refiriéndose a Tabita cuando Pedro la resucita de ella está muerta. Y dice, pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto, luego de arrodillarse y lloró, volviendo así el cuerpo, y le dijo, Tabita, levántate. Qué grande es nuestro Dios, que a través de las personas de que obedecen su palabra, Él puede, como se llama, hacer milagros. ¿Ustedes creen que nosotros podemos hacer milagros? ¿Cree usted, hermano, que nosotros podemos hacer milagros? Al igual que Pedro, nosotros estamos con esa bendición, por decirlo así, ¿me entiendes? De que si somos obedientes, pues Dios nos puede utilizar, ¿me entiendes? Para hacer, como sean las cosas maravillosas. Y ese es el mensaje, ¿me entiendes? Que nos quiere dar, ¿me entiendes? Esta historia. ¿Cuánta diferencia, dice, hay a lo que vemos en nuestra época con los actos proclamados de apóstoles y profetas? Podemos ver desde que en nuestra época hay muchas personas que dicen que curan, ¿me entiendes? Pero la hermana Elena G. de White dice que si uno no obedece a su ley, a la ley, no es bendecido para tener esta ley. Un ministerio nacionalista, pero en proceso. Las observaciones que ya hicimos de las personas y los lugares donde ministraba Pedro son un reflejo que Lucas nos brinda de la visión o entendimiento misional que tenían los apóstoles hasta ese momento. Como podemos ver, incluso estas personas, o sea, los apóstoles estaban un poco
estaban confundidos, ¿me entienden? Acerca del evangelio de que solamente eran los judíos. Y ese es el objetivo de esta historia. Que entendamos de que Dios no es un Dios de indiferencia. Dios tiene personas en todo lugar, nos ama, no importa la condición física, la condición en que estemos, pues, ¿me entiendes? Por ejemplo, por decirlo así, alguien que tenga un buen trabajo, algo que tenga dinero, alguien que sea pobre, Dios no hace diferencia de personas. Y ese es el mensaje de esta mañana. Acordémonos de que Dios es amor, y que nos ama infinitamente. Dice la palabra de Dios que Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón. A Pedro no le importó que la condición de esta persona que trabaja. A Pedro lo que le importó es que su visión fuera cumplida, o sea, que su evangelio fuera predicado a cualquier persona, sea, no importa por decirlo así, una persona adoptada, una persona que no tenga letras. Lo que le importó a Pedro era de que el mensaje de Jesús también sea predicado en todo el mundo. Dice la palabra de Dios que Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de cielos. A pesar de ser un curtidor, Pedro no se negó a quedarse en la casa de Simón, aun cuando ciertamente a la luz de las leyes y tradiciones judías no era bien visto. Era algo. Como podemos notar, ¿me entiendes? Es un ejemplo. Pedro es un ejemplo para cada uno de nosotros, porque en veces cuando vamos a predicar tenemos esos prejuicios y de decir, bueno, allí vive los hispanos, o ahí vive Fulano de Tal, ya lo conocemos, no quiere conocer escuchar la palabra, hermano. No importa las condiciones de esta persona, o cuántas veces hayamos ido a predicar su palabra. Lo importante es que tenemos que insistir en él, porque eso es lo que Dios nos manda hacer. Y eso es lo que Pedro hizo, se quedó con llama en casa de su Señor. ¿Qué ustedes creen que por qué razón se quedó Pedro en la casa de su curtidor? ¿Por qué razón, hermano? ¿Alguien me quiere dar una idea? Pastor, ¿por qué razón se quedó Pedro en la casa de su Señor más tiempo? El Espíritu Santo tenía que hacer una obra como un gentil para llevar el mensaje. El Espíritu Santo estaba trabajando porque él iba a ser utilizado para llevar un mensaje a un hombre que no conocía, que se llamaba Cornelio. Simón. Sí, aquí podemos notar desde que, como dice el mensaje, Dios no tiene diferencia, no importa como mencionó anteriormente, hasta qué punto hayamos caído en nuestro pecado. Dios tiene el poder para podernos levantar. Y a Él no le importa tu condición, tu posición, ya bien sea que tú eres, por decirlo así, un médico, o un rico, o un pobre, o un anciano, o un paralítico. A Dios no le importa la condición que tú estés. A Dios lo que le importa es que tú seas salvo. Por eso que vino a este mundo para que cada uno de nosotros seamos salvos a través de Él. Gloria sea a nuestro Dios, porque Dios siempre está dispuesto a que cada uno de nosotros tengamos otra oportunidad. No importa que hayamos cometido errores, pero si nos arrepentimos, Dios está dispuesto a perdonarnos. Dice, Pedro enviado por Dios a Cesarea. Como podemos notar, han habido varios lugares donde Pedro ya fue enviado con un
objetivo que es de predicar su palabra. Bueno, ahora dice Pedro, enviado por Dios a Cesarea, convencido por Dios que la salvación también es para los gentiles, como lo mencioné anteriormente, no solamente para los judíos, sino para los gentiles. Observaciones. En esta parte del texto encontramos los sucesos coyunturales de esta historia, como bien lo expresa el comentarista. El relato de hechos cobra un nuevo giro. ¿Cuál es ese giro? Por decirlo así. ¿Cuánto hemos entendido cuál es ese giro? ¿Cuál es ese giro que ha dado el relato? De judíos a gentiles. Ahora está predicando a los gentiles. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo los gentiles eran, por decirlo así, que el evangelio no era para ellos. Entonces, aquí cambia. Dice, se abre a los gentiles la primera puerta de cristiana, dice, y es el apóstol Pedro el encargado por Dios de abrirla, tal como lo había abierto a los judíos en el día del Pentecostés. Dice, qué hermoso mensaje dice. El actuar soberano de Dios es soberano, hermanos. Lo primero que debemos notar aquí es la soberanía de Dios, usando cada movimiento para llevar a cabo el cumplimiento. Gloria sea a nuestro Dios, porque Dios es amor y Él no tiene diferencias. Por un lado, salva y derrama su Espíritu Santo sobre los gentiles, y a través de este suceso encamina el entendimiento misional de los apóstoles. Es Dios quien da la dirección y al mismo tiempo confirma. Él no es un Dios de confusión. Como creo que muchos ya saben acerca de este mensaje y lo que está escribiendo más adelante lo vamos a notar a través de la lectura. Esto lo vemos al ver que los hombres de Cornelio llegan a buscar a Pedro, pero ya Pedro había sido avisado por el Señor. Hermanos, cuando Dios da a alguien una visión que implica una respuesta de otra persona, también a esta persona se le confirmará. Dios, como mencioné antes, no es un Dios de confusión, así que debemos tener cuidado con esto, sobre todo cuando vivimos tiempos de tantas falsas enseñanzas y tantos errores de interpretación bíblica. ¿Qué está pasando en este tiempo? Hay mucha confusión. Hay muchos de que creen de que tienen la verdad, pero por su propia conveniencia. ¿Qué significa esto? Conveniencia. De que no les importa predicar algo de que es incorrecto. ¿Por qué razón? Porque de esa manera mantienen a sus miembros dentro de la iglesia. Y Dios no quiere que eso, en nuestra iglesia pase. Por eso es que dice la palabra de Dios que Él no es Dios de confusión. Así que debemos tener cuidado con esto. Sobre el tiempo vivimos de tantas falsas enseñanzas y tantos errores de interpretación. Dice, he escuchado muchas historias donde se utiliza el nombre del Señor y algunos versículos bíblicos para justificar visiones. Más adelante veremos esto, las cuales normalmente son simplemente el fruto de la imaginación de un individuo con fines manipuladores. Las personas que encontramos ahora básicamente están representando en Cornelio, su familia, amigos y sus súbditos. Cornelio, un cinturón romano, es decir, jefe de un centenar de soldados de una compañía llamada italiana, era piadoso y temeroso de Dios. Era temeroso y piadoso
piadoso de Dios. Frase que designa a los que no eran prosélitos de pleno derecho, pero por no estar circuncidados. Este hombre era caritativo, daba muchas limosnas al pueblo, a los israelitas pobres. También era hombre de oración, oraba a Dios continuamente, es decir, observaba fielmente las horas de oración propias de los judíos. Todas estas dignas obras de una vida de piedad. ¿Cuáles eran las características de Cornelio? Era piadoso, daba limosna, oraba y hacía lo que a Dios le agradaba. Y este hombre, mientras estaba orando, recibió una visión, en la cual un ángel del Señor le indica que mande a buscar al apóstol Pedro, lo cual inmediatamente hizo. Ahora bien, los siervos de Cornelio van a buscar a Pedro, el Señor le da una visión a Pedro. Creo que, hermano, esta visión ya la mayoría de nosotros la sabemos, pero es muy importante volver a estudiarla. Y dice, mediante la cual Dios expone su falta de sentimiento. Todavía Pedro en estos momentos no había entendido bien el Evangelio, o sea, de que el Evangelio era para salir para cualquier persona, para judíos, gentiles, cualquier persona. Entonces se le aparece esta visión. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis. ¿Qué es un estado de éxito, hermano? Una visión, como el que decís, como un sueño de una visión. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos cuál fue la respuesta, porque Pedro, como observaba estas reglas de que todos debemos alimentarnos de cosas inmundas. Y es por eso que en esta visión Pedro todavía no podía entender la razón por qué él había presentado esta visión. Y dijo Pedro: no, Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho de él. Como podemos apreciar a través de esta historia, es de que Dios no es un Dios de confusión. Dios, a través de su palabra, nos enseña que Él, a través de ella, nos da, como se llama, una dirección exacta. No hay confusión, por decirlo así, pero en este mensaje lo que nos quiere dar a entender es que Dios no hace excepción de personas. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Por qué razón? Porque tuvo un éxtasis. ¿Qué podría significar la visión? Aún todavía Pedro no sabía lo que significaba esta visión. Pero los mensajeros de Cornelio llegaron con Pedro, no sin antes que Dios le confirmara que había de ir con ellos. Al día siguiente, Pedro, junto con otros hermanos creyentes de Jope, lo acompañaron a la casa de Cornelio. Llegaron a Cesarea el día siguiente. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró.
Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar en alguien que es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora, dígame por qué me enviaron. Podemos notar que Pedro ya tenía conocimiento de la razón por la cual se le había presentado esa manta anciana. Y dice, Cornelio contestó, dice, hace cuántos días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía el mensajero a Job y manda a llamar a un hombre llamado Simón. Pedro está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. ¿A quién se está refiriendo? A Simón, el curtidor. O sea, Dios le ordena, como se llama Cornelio, que mande a llamar a Pedro para que le explique el mensaje. Dice, así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios nos hace progresismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen las cosas. Cuando dicen amén, gloria sea a nuestro Dios, porque Dios a través de su palabra nos da a entender de que no hace ninguna diferencia y que Él es amor y que nos ama a cada uno de nosotros, no importando lo que seamos. Podemos, por ejemplo, yo trabajo limpiando como le llamo los padres, pero Dios me ama. ¿Por qué? Porque sé que ese trabajo que hago es muy importante, es muy importante, aún para la sociedad, como para mí mismo. Y es por eso que Dios no hace, como se llama, de indiferencia. Por ejemplo, tenemos al hermano Abel, tiene su compañía, tiene trabajadores, Dios lo provee todo lo que necesita. ¿Y qué pasa? Dios lo bendice a través de, como se llama, decir, obediencia. Y así, relativamente, tenemos muchos hermanos desde que el trabajo que ejercen es porque Dios nos tiene en ese lugar y a través de ese trabajo tiene muchas bendiciones. El pastor también tiene su trabajo y Dios lo bendice por la obra que hace y la visión que Él quiere que cumplir. Dice en el 10:34, Hechos 10:34, dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa acepción de personas, hermanos míos? ¿Qué significa? Significa que no hay diferencia entre tú y yo. No importa lo que hagamos, no importa. O sea, correctamente hablando, lo que hagamos correctamente, no importa. A Dios lo que le interesa en Él es que obedezcamos su palabra. ¿Cuántos están casados? Bueno, yo no estoy cansado porque me gusta leer, me gusta leer porque
noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de quién, hermanos, de Jesucristo, quien es el Señor de todos. Y ese es el objetivo de este mensaje. Él es el Señor de todos. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder. Esta mañana, hermanos, hemos sido bendecidos, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, porque Él nos ha traído este mensaje para que no pensemos de que Dios no se preocupa por cada uno de nosotros. Él está atento a cada una de nuestras oraciones y Él las contesta conforme a su voluntad. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que hizo por toda Judea y en Jerusalén, y lo mataron, colgándolo en una cruz. Pero Dios no lo resucitó en el tercer día. Hermanos, quería mencionar cuando Jesús estuvo clavado en la cruz. ¿Quiénes estaban a su lado? ¿Quiénes estaban a su lado? Dos ladrones. ¿Qué pasó con los dos ladrones? Uno se arrepintió y el otro no. Ahí podemos ver la condición de cada una de las personas. Y podemos ver que Dios es amor. A Dios no le importa hasta que profundo haya caído en el pecado. Él ama a todos. Pero ¿qué pasó con el de no se repitió? Si tú eres Dios, sálvate a ti. ¿Qué estaba él pensando? O sea que era su soberbia lo que no quería aceptar de que Dios lo tuviese. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes grados de espiritualidad, por decirlo así, pero Dios nos ama, no importa esa condición. Él vino a morir por cada uno de nosotros. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día, después de que Dios prometió que se apareciera, permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que levantó a los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para que Él sea el juez de todos. Hermanos, Dios nos ha encomendado una tarea. Al igual que los apóstoles, en su tiempo también a nosotros nos han encomendado de que prediquemos el Evangelio. Pregunta, ¿lo estamos haciendo? En veces sí, en veces no, pero el mensaje de esta mañana es de que debemos de continuar. Especialmente yo, lo hago personalmente. He perdido mucho tiempo, hermanos, y le doy gracias a Dios porque aún me da la oportunidad. Aún te da la oportunidad a ti, así como a mí, para que tú y yo salgamos y prediquemos. No nos quedemos dormidos, hermanos. Dios, Él puede hacer la obra por sí mismo, pero Dios nos ha dado el privilegio para que cada uno de nosotros formemos parte de Él. Pero a Dios que este mensaje, aunque
tratamos de ser dirigidos por Él, o somos dirigidos por Él, porque es la única manera de cómo Dios actúa. Dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y gloria sea a Dios. Quiera Dios mediante que cada uno de nosotros también podamos sentir la presencia del Espíritu Santo y que podamos seguir a predicar. Podamos salir con la ayuda de Él a predicar el Evangelio. Entonces Pedro dijo, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que le dejara varios días con él. Dice la palabra de Dios de que a pesar de todo lo que Pedro había hecho de testificar de Dios a los judíos, habían sido los judíos lo habían criticado por haber predicado a los gentiles. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Pues podemos ver desde que aún en nuestra época existe eso, ¿no? Que a veces cuando nosotros vamos a predicar a otros, siempre otras personas nos predican, ya así, ya no trae más, y cosas por el estilo de diálogo siempre está pendiente de hacer que nosotros fallemos en eso. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos tenían ese problema de y le dijeron, entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso, porque Dios también tiene espacio para cada uno de nosotros y para cualquiera que crea que Jesús es el Señor. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué ha entrado en casa de hombres incircuncisos y ha comido con ellos? Se hacían esas preguntas. Siempre no entendían la razón por qué ellos estaban discutiendo, estaban cegados. El enemigo no les había permitido de que entendieran cuál era el mensaje. Dice Pedro, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en la palabra del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo
estorbar a Dios. ¿Quiénes somos para estorbar a Dios? O sea, hermanos, que el Evangelio, por la ayuda de Dios, tiene que ser predicado a todo el mundo. Podemos ver que Dios también finaliza con esto. Podemos ver también que Dios les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. Hermanos, Dios no hace excepción. El Evangelio que Dios nos ha dejado es para ti, es para mí, es para Dios, es para ti. Así que os invito a que cada uno de nosotros prediquemos